Hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy tengo una palabra profética de parte de nuestro Yahweh. Amén. Dios quiere dar una profecía para este año 2023. Realmente es primera vez que doy una palabra específica a lo que Dios está hablando en esta tarde. Y quiere hablar con respecto al calentamiento global. Pero antes de ello vamos a hacer una pequeña oración diciéndole: Padre, te damos gracias, Dios, por esta tarde. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú tomes el control de este tiempo, que sean tus palabras, oh Yahweh, en mi boca, Señor, que sea dado tu mensaje, Señor, esta palabra profética a tu iglesia, al cuerpo de Cristo, Señor, a todo aquel que incline su oído hacia ti, siendo conforme a tu perfecta voluntad, Padre. Hágase tu voluntad, así como en los cielos, aquí en la tierra, Dios. Que podamos prestar atención como pueblo, Padre, y aún podamos venir al arrepentimiento genuino. Amén. Amén. ¿Cuántos saben que la tierra en Génesis 1:2 dice estaba desordenada y vacía? Y las tinieblas estaban, ¿qué dice? Vamos a Génesis 1, capítulo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Desordenada y vacía. Amén. Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Señora, hace ya 2 semanas y media aproximadamente había hablado de que las tinieblas iban a cubrir la tierra. Amén. Pero esas tinieblas son circunstancias y adversidades que son atraídas por el mismo hombre. Amén. El propio hombre es el que ha decidido que su propio pecado, su propia concupiscencia, sea cubierta la tierra. Amén. Entonces, el Señor en esta tarde quiere hablar en Lucas 21. Amén. Acompáñenme a Lucas 21. Vamos a Lucas 21. Del 7 hacia adelante. Dice: señales antes del fin. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Amén. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Amén. Entonces, ¿qué habrá? Pestes. Sabemos que una de las pestes, una de las adversidades que vino sobre toda la tierra a causa del propio pecado del hombre, de la propia concupiscencia del hombre, porque Dios no envía la enfermedad. Amén. Dios no envía la enfermedad, pero el hombre ha hecho una siembra. Su propia desobediencia ha ocasionado un propio caos en esta tierra. Amén. La propia maldad del hombre es la que ha ocasionado todo esto. Amén. Entonces, una de las pestes en las cuales Dios está hablando para este año 2023, ¿cuántos sabemos que está habiendo un gran calentamiento global? ¿Qué es calentamiento global? La capa de ozono, el ozono estratosférico se constituye en el principal filtro de la radiación ultravioleta proveniente del Sol, ya que si no es absorbida y alcanza la superficie de la Tierra, puede incrementar los casos de cáncer en la piel, cataratas y afectar el sistema inmunológico en los humanos. En 1985 se vienen a dar cuenta que la capa de ozono está siendo afectada muy fuertemente. Amén. Entonces, una de las consecuencias por el calentamiento global, amén, científicamente comprobado, es la propagación de enfermedades. Escúchalo bien. Olas de calor más fuertes, desnivel, amén, temperaturas más calientes y tormentas más intensas. Pero voy a ir al primer punto: propagación de enfermedades. Estamos viendo que la capa de ozono, amén, es un filtro para la radiación ultravioleta que proviene del sol y permite ser absorbida, ¿verdad? Entonces, cuando la capa de ozono está siendo agujereada, ¿sí?, a la propia consecuencia del hombre, a la propia disposición del hombre,
y lo voy a respaldar. En Génesis 1, nuevamente regresamos. 1, 28 dice, vamos a leer desde el 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta de que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho. He aquí, era bueno en gran manera. Dios nos entregó la tierra buena, una tierra sana, una tierra limpia. Y nos dijo, sojuzgad. Significa, te dio una orden, cuídala, protégela. Pero ¿qué es lo que ha hecho el hombre? El mismo hombre, por a causa de su propia desobediencia, de su propia concupiscencia, de su propio desorden, porque Dios es un Dios de orden. Cuando tú y yo vivimos una vida con Cristo, nuestras vidas son ordenadas. Por eso vuelvo a repetir, en Génesis 1:2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Amén. La tierra estaba desordenada y vacía. Y muchas de nuestras vidas han estado desordenadas y vacías. Pero Dios vino a poner orden, porque Dios es un Dios de orden. Amén. Entonces, todas estas consecuencias que están viniendo, estas peces que van a empezar a aparecer, no es culpa de Dios. Muchos decimos, Dios, ¿por qué tú lo permitiste? No, pregúntate, Padre, ¿qué he hecho yo? No supe valorar, no supe cuidar la tierra que tú me diste. No supe actuar en obediencia. Todos, muchos miramos y culpamos a Dios. Dios es el culpable por lo que vino el COVID-19. Dios fue así. No, Dios no es culpable de tus propios hechos. Nosotros somos culpables de nuestros propios hechos. Tú tienes una acción, tu acción va a traer una consecuencia. Amén. Y la consecuencia de la propio desorden en los seres humanos sobre la tierra ha hecho que la capa de ozono empiece a ser destruida. Y a causa de esto van a empezar a aparecer plagas. ¿Y cuáles son esas plagas, esas enfermedades? Son problemas en la piel. Amén. Llagas en la piel, que muchos los conocen como rash, ¿verdad? Va a empezar a aparecer llagas en la piel. Y pregunto, ¿será causante Dios? No. Tu propio pecado, tu propia concupiscencia, tu propia sordera espiritual, el no haber querido escuchar la voz de Dios, el no haber querido hacer conforme a sus mandamientos, pues viene de las tinieblas. Amén. Entonces, en Juan 11, del 9 al 10 dice que si nosotros andamos en luz, no vamos a tropezar. Pero si nosotros estamos en oscuridad no vas a poder ver. Amén. Pero si tú estás en luz, no vas a tropezar. Cuando uno está en la presencia de Dios, resplandece con la luz de su gloria. Y las tinieblas tienen que retroceder. Porque ante la poderosa presencia de Dios no hay enemigo que se resista. Quiere decir que a los hijos verdaderos de luz, esos hijos que realmente están en la presencia de Dios y que resplandecerán como luminares para la gloria y honra de Dios, como luz, ellos harán que las tinieblas y la enfermedad retroceda. Por lo tanto, a tu casa no llegará plaga, a tu casa no llegará enfermedad, siempre y cuando tú estés haciendo conforme a la voluntad de Dios. Amén. En Deuteronomio 28:1 habla de ello. Miren lo que dice. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis. Si nosotros guardamos sus mandamientos, si nosotros prestamos atención a la voz de Dios, nosotros vamos a vivir. Yo le doy la gloria a Dios porque en mi casa Dios no permitió que el COVID-19 nos tocara. Amén. Entonces yo puedo testificar del poder de Dios, que Dios hace que las tinieblas retrocedan. Aún la tierra sea cubierta de tinieblas, tú como luz harás que las tinieblas retrocedan donde tú estás. Amén. Entonces tu obediencia va a permitir que tú brilles y que esta enfermedad no venga hacia tu vida. Amén. Una de las causantes de esta plaga, amén, será la propia desobediencia. Y una de ellas es la falta de perdón. La falta de perdón va a hacer que nosotros nos volvamos como unos activadores. Amén. Seremos como bombas de tiempo aquellas personas que no han perdonado a sus familiares,
es tiempo de que perdones. Una de las consecuencias es esta. Amén. Entonces, es como que tú vas a hacer algo especial que va a traer hacia esos rayos solares y va a hacer que se activen en ti mismo, tu propia desobediencia. ¿Será la voluntad de Dios que sea así? No. La propia desobediencia está trayendo consecuencias. Aún la palabra de Dios dice que cuando nosotros no perdonamos, seremos echados a los verdugos, ¿verdad? Y mientras no perdonemos, seguiremos en los verdugos. Verdugos son las consecuencias a causa de tu propio pecado, a causa de tu propia necedad. Amén. Entonces, como ya les había comentado, en 1985, cuando los seres humanos se dan cuenta que la capa de ozono está siendo lastimada, está siendo herida, amén, empiezan a haber agujeros, recién empiezan a prestar atención a su desorden. ¿Te das cuenta? Cuando el hombre recién ve la capa de ozono lastimada, la capa de ozono herida de la tierra, recién presta atención y dice, ¿en qué me puedo ordenar? Pues circunstancias van a tener que venir a la tierra a causa de tu propio pecado y concupiscencia para que reacciones y te des cuenta en qué puedes cambiar, en qué puedes ordenar tu vida. Y a muchos aún, hijos de Dios, que conociendo la palabra y han decidido seguir sometidos a su propia concupiscencia, a su pecado, y por no querer aborrecer el pecado, consecuencias le van a venir a su vida. Ahora, Dios, ¿para qué permite esta consecuencia en tu vida? Permite, porque es tu cosecha de tu propia siembra por tu desobediencia, para que tú y yo nos podamos arrepentir. Y esta circunstancia que venga a la tierra te haga volver. ¿Cuántas personas se han vuelto a Cristo a través del COVID-19? ¿Cuántas personas se han arrepentido de su maldad aún estando en su lecho de muerte? Muchas personas con oxígeno, ya cuando el hombre no le daba absolutamente nada. Se han levantado de entre los muertos muchos. Ya han tenido que llegar hasta ese punto para arrepentirse. Pero yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué el hombre es tan necio? ¿Por qué el hombre es tan soberbio que no quiere prestar atención a la voz de Dios? Mira esta enfermedad que ahora va a empezar a aparecer. El Reich. Cáncer a la piel. Llagas en la piel. Alrededor de muchas enfermedades. Falta de perdón, diabetes, llagas en la piel. Y una de ellas por el calentamiento global. ¿Hasta dónde queremos llegar, pueblo de Dios? Dios nos llama a un arrepentimiento genuino. Es tiempo de empezar a hacer las cosas correctamente. Josué 1:7 está grabado en mi corazón. Esfuérzate y sé valiente para guardar y poner por obra toda la ley que te enseñó mi siervo Moisés. Y no te separes ni a diestra ni a siniestra para que todo lo que hagáis sea prosperado. No te apartes, dice, ni a diestra ni a siniestra. Y muchos aún conociendo la palabra nos hemos apartado y hemos creído. Burlarnos de Dios. Dios conoce la intención del corazón. Dios conoce tus pensamientos de lejos, aún cuando antes que la palabra llegase a tu boca, Él la sabe. ¿Quién puede esconderse de Dios? Salmo 139. ¿A dónde huiré de su presencia? ¿A dónde huiré de su espíritu? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si aún al Seol quisieras descender y hacer tu estrado, ahí está el Señor. ¿A dónde pensamos querer escaparnos? No es tiempo de huir, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía. Es tiempo de arrepentirnos. Dios, ¿por qué habla proféticamente? Para arrepentimiento del pueblo, para que el pueblo se arrepienta. Y aún a los sordos, cuando vengan estas circunstancias sobre su vida, sea para vida, para que se arrepientan. Entonces prestemos la atención a la voz de Dios en esta tarde. Amén. No miren a la persona que están enfrente. Yo soy una sierva de Dios, que Dios me levantó para profetizar de parte de Él. Soy una profeta del siervo del Dios viviente, que lo único que hago es cumplir la tarea que Dios me envía a hacer. Y por cierto, no crean que es tan fácil, pero ¿saben qué? Mejor es obediencia que holocausto. Eso aprendí. Mejor es obedecer, no importándote lo que el hombre dice. Y ese es uno de los puntos más graves que el hombre tiene. Muchas veces no congrega, no hace la voluntad de Dios porque dice, ¿y qué dirá?
el hombre? ¿Y cómo me medirá el hombre? Pues tú ya no tienes por qué estar para agradar al hombre. Gálatas 1:10, o agradas a Dios o agradas a los hombres. Y si agradas a los hombres, déjame decirte que tú no eres un siervo de Dios. Porque un servidor de Dios se niega a sí mismo. Y ya no estás en pensar cómo yo me siento, sino cómo el Padre se siente. ¿Qué es lo que el pueblo necesita? ¿Qué pasaría si yo me quedara callada? Sin advertir al pueblo que viene esta enfermedad. Esto Dios me habló hace más de 2 años. Solamente a 2 personas, 3 personas de confianza a mi alrededor les conté. Pero no tenía orden de Dios de hablarlo. Y para este año, finalizar este 2022, Dios quiere que lo saque a luz. Viene una enfermedad en la piel. Vienen llagas. Y muchas personas caerán muertas por esto. Y muchas personas también que se dejaron inyectar sin dirección de Dios, que pusiste como idolatría creyendo que tu seguridad era eso. Uno de los activadores también es ello. El metal que ha ingresado a tu cuerpo. Pero Dios tenga misericordia a aquellos que se arrepientan, porque Dios es un Dios misericordioso y está listo para extender su misericordia y pueda perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Yo estoy segura que si tú te arrepientes, Él es fiel y justo para perdonarte y librarte de toda plaga y enfermedad que vendrá. Pero una de ellos es la causante, el propio hombre, del calentamiento global, de la destrucción del capa de ozono. No le echemos la culpa a Dios. No digamos, Dios, ¿por qué has permitido que la capa de ozono sea herida? Y por ello ha venido el cáncer, ha venido enfermedad a la piel. Porque todos miramos es Dios, Dios. Dios está ahí para amarnos, para darnos una nueva oportunidad. Él no es culpable de tu propia concupiscencia, de tu propia decisión, tuya y mía. Él es un Dios de orden, que quiere poner orden en esta tierra para que el hombre se arrepienta para vida eterna. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos, grandemente, para la gloria y honra de Dios. Próximamente nos volveremos a ver en otro vídeo de YouTube. Dios nos estará mandando a dar palabra de parte de Él. Vamos a empezar a salir. No es fácil, pero aquí estamos en obediencia a Yahweh. Que Dios te bendiga grandemente. Muy buenas tardes, bendiciones de Dios.